Existe una alta precariedad en el empleo público. La inestabilidad en el empleo provoca precariedad. Si tenemos en cuenta las condiciones laborales y el sistema actual de contrataciones, es imposible organizar un plan de vida. Esta situación ha sido provocada e interesa a las administraciones neoliberales. Buscan así la flexibilidad en la contratación y disciplinar el personal. Aunque los juzgados europeos promuevan un nivel de estabilidad que no es el que se está dando, desde estas instancias no va a venir una solución definitiva. Ninguna decisión tomada en Madrid responderá tampoco a la realidad de Euskal Herria. En las administraciones vascas se dan situaciones muy graves. La temporalidad en el sector público supera el 40%. Hay administraciones donde no se han hecho OPEs en los últimos 15 o más años. No ha habido posibilidad de estabilización. Muchas personas trabajadoras ni siquiera han accedido a la plaza aun habiendo aprobado la OPE o bolsa de trabajo. La edad media del colectivo es alta y no es casual que sea también feminizado. Tampoco se ha ofrecido la posibilidad de obtener los perfiles lingüísticos. Necesitamos una ley propia de consolidaciones. Una ley propia, sin imposiciones, consensuada con los diferentes agentes y que responda a la realidad del sector público vasco. En aquellas administraciones públicas, tanto autonómicas como locales, en las que se dan situaciones especialmente graves, habrá que poner en marcha procesos de negociación donde se tengan en cuenta medidas extraordinarias que respondan a las peculiaridades de cada colectivo. Una solución definitiva. No queremos más parches. Y sobre todo, habrá que evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse.